Muy bien, hermanos. El mensaje de hoy, iniciando este nuevo trimestre, vamos a hablar de un tema bastante interesante que escogimos para este trimestre, que es exponer el mensaje del libro de los Hechos. ¿Sí? Y el tema que elegí para iniciar, me pareció más conveniente, sencillo el título: La Iglesia de Dios, parte 1. Allí está escrito parte 1 porque es tan extenso que me tocó dividirlo en dos. Pero es interesante porque quiero que leamos lo que dice Hechos, capítulo 1, versículo 8. Busquen ahí su Biblia. Este es el texto que vamos a usar como base para descubrir el inicio del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Espero que lo tengan. Y dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese texto es bastante interesante, es muy importante que siempre lo memoricen, si pueden subrayenlo, porque es, digamos, el pilar de la iglesia. La iglesia es lo que es gracias a que se cumplió esta promesa, gracias a que la iglesia recibió el Espíritu Santo. Y de manera de introducción quería mencionar algunas cuestiones. Muchas personas, he tratado con muchas personas que me han conversado acerca de su experiencia leyendo la Biblia, y muchas de ellas, sobre todo cuando son nuevos creyentes o cuando son curiosos, dicen: es que yo no entiendo el Antiguo Testamento. Me parece muy extenso, me parece muy confuso, muy profundo. Tiene historias bonitas, tiene historias de guerra, tiene historias de paz, habla de unas leyes, habla de unos sacerdotes, de un templo, habla de unas profecías que se iban a cumplir. No logro entender claramente qué es lo que quiere decir. Me parece que más bien es un libro de cuentos para leérselo a los niños en la noche, que duerman, o quizás un libro de terror para también leerlo en la noche y asustarnos acerca de las palabras tan duras que a veces se leen en el Antiguo Testamento. Pero uno de los temas más tratados en el Antiguo Testamento es el pueblo de Israel. Verán, hay una diapositiva allí que, verán, en el Antiguo Testamento normalmente al inicio se habla de Adán y todo eso, pero lo más fundamental empieza con el profeta Abraham, el patriarca Abraham. Dios le promete un pueblo, y luego vemos cientos de años después que el pueblo había sido esclavizado, y Dios con mucho poder lo libera. Dios libera a Israel de Egipto. Si recuerdan, se ha visto la película, ¿no? que se abre el mar en dos, y que el pueblo pasa y los israelitas vienen, digo, los egipcios vienen detrás, y Dios los libera de manera asombrosa. Ese es el tema fundamental del Antiguo Testamento. Luego, parece ser que Dios como que se pasa el tiempo y se va enojando con el pueblo. Les entrega unas leyes, les entrega unos mandamientos, y el pueblo no los cumple. Y entonces luego pasamos al Nuevo Testamento, a partir del libro de los Hechos, y vemos como que Israel, el pueblo de Israel, deja de tener relevancia. La siguiente diapositiva. El pueblo de Israel parece que Dios simplemente dice: no, ya me cansé con esta gente, vamos a dedicarnos a la iglesia, hermano, ¿no? La iglesia conformada por personas que no eran israelitas, no eran judíos. Y parece ser que hay una pregunta que surge: ¿acaso Dios cambió a Israel por la iglesia? O sea, Dios se rindió con Israel y dijo: ya, esta gente no tiene compón, esta gente ya no tiene alternativa, mejor vamos a cambiar, ¿no? Es como cuando una persona se aburre de su esposa y se divorcia y se consigue una más joven, dice: ¿cómo es así? Creo que puedo lograr, ¿no? A veces leemos la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo, y llegamos a esa conclusión. Pensamos que Dios se cansó de Israel y ahora se dedicó a la iglesia. Pero hay algo que debemos entender: Dios no abandonó a Israel. Todo aquel que cree en Dios, que cree en Jesucristo, pasa a ser parte del pueblo de Dios. Al igual que los israelitas eran el pueblo de Dios,
en el Nuevo Testamento se habla de un nuevo Israel. Un Israel conformado por todos aquellos que tienen fe. Pongámoslo de esta manera. Israel y la iglesia es como la relación que tiene tu antiguo niño y tú. ¿Sí recuerdan ustedes cuando eran pequeños? Entonces, aunque son muy diferentes hoy en día, son la misma persona. De manera que si ponen una fotografía mía aquí de cuando yo estaba de 5 años, 3 años, y luego ponen una foto mía actual y se le pregunta ¿quién es Reinaldo? Muchos dirán, bueno, los dos son Reinaldo. Exacto. Lo mismo pasa con Dios. El pueblo de Dios es el mismo, pero en diferentes etapas. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era un niño que iba creciendo y madurando, y finalmente en el Nuevo Testamento se convierte en un adulto, y es la iglesia. Eso es lo que la Biblia enseña. De manera que para poder entender el libro de los Hechos, debemos tener en cuenta algo muy importante. Siguiente versión. Y es que el libro de los Hechos, perdón que haga tanto preámbulo y todo eso, es que el libro de los Hechos es una transición de un pueblo que tenía un templo y que hacían sacrificios y que había rituales y que había leyes muy específicas, a ser una iglesia conformada por personas que de manera sencilla y humilde se acercan a Dios. El libro de los Hechos, como primer punto, los que anotan, los que hacen apuntes, debemos entender que el libro de los Hechos es una transición. Una vez escuché a alguien decir, mira, si nosotros quitamos el libro de los Hechos del Nuevo Testamento, simplemente cogemos y lo rompemos, y leemos en la Biblia, nos vamos a encontrar con un problema. Y es que si no leemos el libro de los Hechos, no vamos a entender por qué en el Antiguo Testamento había sacrificios, sacerdotes, un templo en Jerusalén, y en el Nuevo Testamento no se habla nada de eso. Si quitamos el libro de los Hechos, leeremos la carta de Pablo y diremos, ¿y este man de dónde salió? ¿Quién es este Pablo? ¿Y por qué habla con tanta autoridad? O sea, ¿quién lo nombré? Si yo leo Mateo, Juan, y Pablo no aparece como un lado. Él no era el apóstol. Los apóstoles eran Pedro, Juan, Santiago. Esos eran los apóstoles. ¿Quién es Pablo? ¿Cómo aterrizó este personaje en la Biblia si yo nunca he leído de él? Bueno, si nosotros no entendemos el libro de los Hechos, no vamos a topar con ese problema. Entonces, de manera que es importante que veamos el libro de los Hechos como una transición. Pasamos de esto a esto. Vamos a decirlo en términos más sencillos. El libro de los Hechos es la pubertad. Es ese momento de cambio donde el niño deja de ser niño, pero tampoco es adulto. Está en el medio, ¿no? Hay unos cambios químicos que están ocurriendo, hay unas cosas que están pasando que ni es niño ni es adulto. Está en el medio, está transicionando. Eso es el libro de los Hechos. Y es importante también que entendamos que en el libro de los Hechos había unas características importantes que empiezan en el primer capítulo. Los discípulos de Cristo aún tenían en su mente, aún pensaban y tenían arraigado su cultura judía. Ellos pensaban que la única forma de acercarse a Dios era por medio de sacrificios, por medio de ir al templo, por medio de ofrendas, de animales, incluso hacían tortillas con masa y todo eso, y se lo ofrecían a Dios. Ellos venían con eso en su cultura judía, y el libro de los Hechos, en el capítulo 1, ocurre eso. Capítulo 1, versículo 5, vamos a leer. Fíjense cómo los apóstoles, luego de que Cristo resucitó, le hicieron una pregunta a Jesús antes de que Cristo ascendiera a los cielos. Le dicen, vamos a el 6, ¿sí? Dice, después de que Cristo estuvo con ellos, después de resucitar, ellos le dicen, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les respondió de manera muy paciente y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad,
Se lo traduzco en lenguaje ecuatoriano, lenguaje actualito, eso no es problema de ustedes. ¿Sí? Se le dice, Señor, tú vas a restaurar esto que en la diapositiva estaba del templo, vas a restaurar los sacrificios, los reyes, Señor, tú vas a restaurar eso, ¿cuándo va a hacer eso? Porque ellos pensaban que ese era el plan de Dios. Ellos pensaban que el plan de Dios es que siguiéramos en el antiguo pacto, sacrificando animales, que hubiera un rey como David, militar. Ellos le preguntaron, Señor, ¿tú vas a restaurar el reino? Y Jesús les dijo, por eso decía con mucha paciencia, les dijo, no les toca a ustedes saber esas cosas, espérense un tantito. Espérense un tantito porque viene algo más interesante. Pero ese problema o esa pregunta surgió en los apóstoles porque es que ellos no lograban concebir acercarse a Dios sin el templo, sin los sacerdotes y sin los sacrificios. De hecho, en Éxodo capítulo 20 dice la palabra del Señor, Dios le prometió al pueblo de Israel lo siguiente, cuando le dio las leyes. Le dijo en Éxodo 20, 24, lo siguiente. Por eso es que los discípulos no entendían. Dice, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Y fíjense cómo dice la promesa que Dios le hace. Y todo lugar donde yo hiciere esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Ese era lo que los apóstoles tenían entre ceja y ceja. Es que para Dios es decirme que tiene que venir a un lugar que Él escoge, es decir, un templo hecho de piedra, con el arca del pacto, con sacerdotes. O sea, eso es lo que ellos pensaban que era la única forma de relacionarse con Dios. Por eso le preguntan a Jesús, Señor, ¿tú vas a restaurar eso? ¿Vamos a volver a tener esa comunión con Dios de manera tan visible, tan palpable como son los templos, los sacerdotes, los sacrificios? Y Jesús le dice, no, es que ese no es mi propósito. Pero es importante, nuevamente les digo, que nos pongamos en los pies de las personas que seguían a Jesús al principio. Oye, Jesús va a hacer algo nuevo, pero ellos no lo podían concebir. Ellos no podían imaginarse adorar a Dios como nosotros lo hicimos esta mañana, ahí una guitarra, una batería y todos de pie cantando el Señor. No podían imaginarse eso. Era inconcebible para un judío del primer siglo. Pero Jesús con mucha paciencia les dijo, esperen. ¿Qué van a esperar? Ahí pasamos a nuestro segundo punto, diapositiva. Hay una promesa que Jesús y que Dios hizo de que había un cambio, ya no iba a ser como antes. Siguiente. Jesús le dice a una mujer, si se acuerdan de esa historia de la mujer samaritana, Jesús va al pozo, se encuentra con una mujer y le pide agua. En esa historia todos la sabemos, Juan capítulo 4, cuando tengan la oportunidad de leer nuevamente. Pero hay algo fundamental que Jesús le enseña a la mujer samaritana y a nosotros en capítulo 4, versículos del 19 al 24. Vamos a leerlos. Fíjense que al igual que los apóstoles, la mujer samaritana no podía concebir, no podía imaginarse una adoración diferente a Dios. Para ella, solamente la única forma de acercarse a Dios era por medio de templos, de sacrificios y de sacerdotes. Así que le pregunta a Jesús, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y le pregunta, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Le explico, los samaritanos y los judíos, cada uno tenía su propio templo. Y cuando habla de monte, es el lugar donde estaba el templo, ¿no? Los samaritanos dicen, Señor, nuestros padres samaritanos adoran en el templo del monte Gerizim, pero ustedes, en cambio, los judíos dicen que no, que ahí no es donde se adora a Dios, se adora en el monte donde está el templo de Jerusalén. Ahí donde ustedes dicen que se adora. Entonces, Señor, ¿dónde se adora entonces? Y Jesús le dice lo siguiente. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, fíjense que Él está hablando del futuro, la hora viene cuando ni en este monte, o sea, en el monte Gerizim de ustedes, ni en Jerusalén adoraréis
al Padre y le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Ustedes quiénes? Los samaritanos. Nosotros adoramos lo que sabemos, los judíos, porque la salvación viene de los judíos. Él hace una diferencia, ¿no? Ustedes, los samaritanos, adoran a Dios pero no lo conocen. Los judíos son los que tienen la verdadera adoración a Dios en el templo de Jerusalén. El lugar correcto en el tiempo de Jesús donde se adoraba a Dios era en Jerusalén. Pero dice, versículo 23, que es lo que nos compete. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es importantísimo que nosotros entendamos lo que Jesús quiso decir acá, porque si nosotros no entendemos eso, vamos a quedarnos como los apóstoles: Señor, pero es que yo quiero ir a Jerusalén a adorar allá. Señor, yo quiero ofrecer sacrificio. Y Jesús dice: no, va a venir un tiempo donde los verdaderos adoradores adorarán a Dios. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Lo que Jesús está diciendo es que en ese momento no se adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Se le adoraba a Dios por medio de sacrificios y de ofrendas y por medio de un templo que era un símbolo de algo futuro. Es decir, que Dios no quería, o sea, el propósito final de Dios no era que nosotros adoráramos de esa manera, sino de manera espiritual y de manera verdadera. Teniendo eso en mente, es donde Jesús le responde a los discípulos: espérense, todavía no. Hechos 1:8, el texto que leímos al iniciar: porque recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Fíjense, versículo 8 de Hechos capítulo 1. Por eso les decía: tenganlo marcado, anótenlo, memorícenlo, porque es un tema fundamental, es algo importantísimo para la adoración. Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cómo le dijo Jesús a la mujer samaritana? En espíritu y en verdad. Esa es la adoración que Dios espera. Por eso ustedes tienen que esperar, iglesia, a que venga el Espíritu Santo a ustedes. Vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. De manera indirecta Jesús le respondió: este es el reino que ustedes quieren. Señores, ¿lograrás el reino de Israel? Ya, espérate. Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir Jesús? Bueno, el Evangelio va a gobernar el mundo entero. Ese es el reino que ustedes de verdad deberían anhelar. Un reino espiritual, un reino completo. No solamente allá en Jerusalén, lo que nosotros conocemos como Israel, allá en el Medio Oriente. Los judíos querían ese pedacito de tierra, y Jesús dice: no, yo quiero todo el mundo. Yo quiero todo el mundo, ese es mi reino. Ese es el verdadero reino. Continuamos analizando un poco más acerca de esta promesa del Espíritu Santo, y es que Dios había mostrado su inconformidad con la manera como el pueblo se le acercaba en el antiguo pacto. Dios se había dado cuenta de que eso no funcionaba. Bueno, ya Dios lo sabía. Pero Dios ya le había dejado claro al pueblo de Israel que el pacto del templo, de los sacerdotes, no era lo que él quería. Por eso continúa la siguiente diapositiva. En Jeremías 31:33, Dios les promete al pueblo de Israel lo siguiente. Se ve pequeñito, ¿verdad? Jeremías 31, de 31 al 33. Dios promete: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres. ¿Recuerdan los sacerdotes, el templo, los sacrificios? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué razón? Porque ellos invalidaron mi pacto.
El pueblo de Israel había invalidado el pacto del sacrificio, del templo y de los sacerdotes. Ellos lo habían invalidado. ¿Por qué? Porque no obedecieron el pacto. Es como que yo hago un negocio con nuestro hermano Eli acá, le voy a comprar el carro. Y quedamos ahí, bueno, el pacto es el siguiente. Tú me das el billete, yo te doy los papeles. ¿Sí? Quedamos en eso, ese es el pacto que hicimos los dos. Resulta que viene el día de la compra y vamos a la notaría a hacer los papeles. Y Eli me dice, a ver, el billete. Yo le digo, verá, es que está chido, ¿sabes? Ya para el mes que viene te doy. Y le dice, no, lo siento, no te puedo dar los papeles porque tú invalidaste el pacto que habíamos quedado. Tú no cumpliste tu parte del pacto. Yo no voy a cumplir la mía. Sí, así que la desobediencia de Israel rompió el pacto de Moisés. Ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y ahí viene lo asombroso. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Dios dice, eso de tener la ley escrita así, y que ustedes no la cumplan, no me funciona. Así que ya hay un nuevo pacto donde yo cogeré esa ley y se la voy a meter en el corazón para que ustedes la cumplan. Y por eso Jesús le dice, en espíritu y en verdad. Luego en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu. El Espíritu Santo que entra en el creyente cuando cree en Jesús es el nuevo pacto. De manera que tú ahora puedes obedecer a Dios en sus mandamientos porque tú tienes la ley dentro de ti. ¿Sí? Dice más adelante en el versículo 34 de Jeremías 31 que estábamos leyendo hace un momento, que ya no será necesario que nadie le enseñe a nadie a conocer a Dios porque todos lo van a conocer. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la ley estará en el corazón de cada uno de ellos, versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. ¿Por qué razón? Porque todos me conocerán. ¿Ya ven que el nuevo pacto es mejor que el antiguo? El antiguo pacto, para tú acercarte a Dios, tenías que ir con el sacerdote que estaba ya vestido de blanco y todo pulcro y santo, y decirle, dile a Dios por favor que me responda mi oración, que tengo mi hijo enfermo. No, en el nuevo pacto no va a ser así porque todos van a conocer a Dios. Por eso es que nosotros con propiedad, esta mañana a las 10, iniciamos un tiempo de oración y el hermano ponía una petición, mira hermano, te voy a orar por los niños, te voy a orar por los matrimonios. ¿Y saben qué? Dios escucha la oración. ¿Por qué? Porque todos conocemos a Dios. Todos somos el pueblo de Dios. Ese es el nuevo pacto. Pero si nosotros no leemos el libro de los Hechos, nos saltamos de esa parte y nos vamos al libro de Romanos, que es el primero que viene después de Hechos, nosotros vamos a decir, oye, pero este Pablo sí es pasado. Este Pablo sí es tremendo. ¿Cómo va a enseñar que no hay que ofrecer sacrificios a Dios? Que no hay que ir al templo. ¿Por qué? ¿Por qué no va a enseñar esas cosas? ¿Quién le dio la autoridad a Pablo de hacer eso? Leo el libro de los Hechos y me doy cuenta que la autoridad vino de Cristo. Cristo dice, desecho el antiguo pacto, viene el nuevo pacto. Si el nuevo pacto fuera igual al antiguo, entonces ¿para qué cambiar? El nuevo pacto es totalmente diferente, de manera que ahora el negocio que yo hice con Eddie, como yo lo rompí, Eddie dice, bueno, está bien, tú no me pagaste. Estoy poniendo un ejemplo, no va a pasar. Pero Eddie va a decir, pero aquí yo te quiero tanto a ti, tú eres como un hermano para mí, que sabe que el nuevo pacto va a ser el siguiente. Yo te voy a dar los papeles y tú vas a usar el carro. Ese es el nuevo pacto. Es mejor seguro, para mí. Jesús dice lo mismo. ¿Saben qué? Ustedes no pudieran ofrecerme sacrificios agradables y lavar sus pecados. ¿Saben qué? Ahora yo les voy a perdonar los pecados gratis. Ustedes van a ser mi pueblo gratis. No van a hacer más sacrificios. Nadie va a ser intermediario entre ustedes y yo. Ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. ¡Qué gana! ¡Qué tremendo el nuevo pacto! Por eso es que el libro de los Hechos es tan emocionante. Es una transición. Se tiene que dejar atrás el antiguo pacto y se tiene que vivir el nuevo pacto.
como tercer punto y último punto, ahí en la diapositiva que luego lo voy a poner, la nueva realidad de la iglesia. Ya establecimos que antes de que viniera el nuevo pacto, los judíos estaban metidos en su antiguo pacto en la cabeza. Luego Jesús les promete, y Dios mismo les promete, que va a haber una renovación, va a haber un nuevo pacto. Y número 3, viene el nuevo pacto. A partir del capítulo 2 de Hechos, versículo del 1 al 4, leemos lo siguiente, bueno, lo vamos a poner allí. 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Jesús les dijo: esperen, va a venir el Espíritu Santo. Pasó un capítulo y ellos estaban ahí esperando la promesa del Espíritu Santo. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí estaba la imagen que habíamos puesto en el punto número 3. Ellos estaban reunidos y de repente un viento sopló y empezó a sonar muy fuerte, dice la Biblia que sonó. Y se les aparecieron unas lenguas de fuego en la cabeza. Y ellos empezaron a hablar en otros idiomas. Y muchos me dirán: bueno, entonces cada vez que uno recibe a Cristo tiene que hablar en otro idioma. Hablar gringo, hablar yo inglés, hablar alemán, de turismo, ¿no? No es eso. Es que justo en ese momento en Israel había una gran reunión de judíos que vivían en otras regiones. Judíos que habían nacido en Capadocia, creo, Lidia, habían varias naciones. Y por ende hablaban otros idiomas. Eran judíos, pero hablaban otros idiomas. Y los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otros idiomas y se pararon frente a ellos y les predicaron a Cristo. Me voy a saltar todo el discurso que Pedro hizo. Cuando tengan la oportunidad, leen el capítulo 2 de Hechos completo. Pero lo cierto es que Pedro se paró enfrente de una multitud, siendo una persona no preparada, que nunca había predicado en su vida. Pero el Espíritu Santo que estaba dentro de él le dio el poder, como Jesús había prometido, y se paró frente a todos y les predicó a Cristo. Dios sabe que ustedes, que están acá todos reunidos, lo que había pasado recién, a Jesús lo había matado 40 días atrás. Ese Cristo que ustedes mataron en la cruz, que ustedes todos saben el cuento, porque ahí, eso sí, la historia se pasaba todo el mundo de la chismosa. De todas las naciones, todo el mundo sabía quién era Jesús y que lo habían matado los romanos. Y Pedro se para frente a ellos: ustedes que saben el cuento, ustedes que lo crucificaron a Jesús, ¿saben qué? Ese Jesús es el que la Biblia prometía que iba a ser nuestro Mesías. Y les explica a través del texto bíblico, les dice: miren, la Biblia dice esto y con Jesús se cumplió de esta manera. La Biblia prometía que el Mesías iba a morir, y mira, el Mesías murió. Pero no solo eso, la Biblia prometía que el Mesías iba a resucitar, y Jesús resucitó. Pedro les dijo todas esas cosas. ¡Wow! Y el versículo 37 de Hechos dice que todas esas personas que escucharon el mensaje, capítulo 2, versículo 37, todas esas personas, y la mayoría de ellos habían participado en la crucifixión de Cristo. Ellos fueron los que le escribieron, ellos fueron los que le dijeron merece morir. Todos ellos, cuando entendieron lo que habían hecho, ellos dijeron, versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón, una palabra muy fina, ¿no? Básicamente, ellos se conmovieron grandemente, ellos se arrepintieron tremendamente de su corazón les dolió, porque ellos habían matado al Mesías. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? Imagínate como cuando te descubren que tú hiciste un crimen muy terrible, cuando los padres descubren a los hijos haciendo algo muy terrible. Sería el caso de una madre que descubre a su hijo haciendo una travesura. Cuando se entere tu papá y dice: no, mamá, no le digas, por favor, no le digas a mi papá. Bueno, los judíos le dijeron a Pedro: ¿qué haremos? Porque lo que se nos viene es el juicio. Nosotros matamos al Mesías. Y Pedro le dijo: y este
es muy importante, quiero que lo resalte. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando lo leemos así, a simple vista, sin haber oído todo lo que venimos diciendo, pareciera como que algo visible. Pedro le dijo: no, arrepiéntase y no pasa nada. No. Pedro era el mismo que en el capítulo anterior le preguntaba a Jesús si iban a volver a hacer sacrificios en el templo. Él le estaba preguntando a Jesús si iba a haber rey en Israel nuevamente, si iban a haber sacerdotes sirviendo como levitas. Y luego el Espíritu convierte a Pedro, lo transforma, le da un nuevo entendimiento. Y Pedro dice: no, que ya no necesitamos un reino, tú necesitas a Cristo. ¿Qué haríamos, Pedro? Arrepiéntase. Si Pedro siguiera con la mentalidad antes del Espíritu y le hubiese dicho: bueno, cada uno de ustedes búsquese un becerrito, ¿sí? Búsquese un chivito, y vamos a llamar a esos sacerdotes porque tenemos que hacer un sacrificio, porque lo que hicimos fue tremendo, ¿no? Cada uno de ustedes tiene que hacer un ritual de purificación porque tiene las manos llenas de sangre. Esa no fue la respuesta de Pedro. Pedro le dijo: arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Ven el contraste? Antiguo pacto, nuevo pacto. Las cosas son totalmente diferentes. Ahora, en el nuevo pacto, la salvación no es porque tú mates un cabrito o porque tú mates un becerrito. La salvación es por arrepentimiento. ¿Qué dice? Cada uno bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu, al igual que nosotros. Ustedes van a recibir el nuevo pacto. Versículo siguiente, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaron. Así es. La promesa de un nuevo pacto se cumplió en Cristo Jesús, y ya no es necesario el antiguo pacto. Esto nos hace entender una cosa, y es que ya no hay tres cosas importantes que había en el antiguo pacto. Número uno, ya no había un templo físico. Si nosotros siguiéramos al pie de la letra del Antiguo Testamento, todos nosotros estuviéramos mal, porque nosotros tendríamos que ir a adorar a Dios a Jerusalén. Pero está caro el pasaje, ¿no? Tuviéramos perdido todo, ¿no? Porque hubiésemos llegado a la presencia de Dios y le dice: no, tú no entras acá porque tú no fuiste al templo nunca. Tremendo, ¿no? Pero no. Gracias a esta transición que hubo en el libro de los Hechos, nosotros podemos entender que ya no hay lugares sacros, ya no hay un lugar especial donde Dios está ahí y el otro no. Es más, hermano, este lugar que ustedes ven aquí está bonito, pintadito y con aire acondicionado, este no es un lugar sacro. No lo es. Porque la promesa de Dios es que Él iba a poner sus leyes dentro de nosotros. ¿Dónde estaban las leyes en el antiguo pacto? En el templo. Estaban en el arca del pacto, estaban las tablas ahí metidas. Ahí estaba la ley. Una vez al año el sacerdote sacaba la ley y delante de todo el pueblo se la enseñaba. Hoy en día nosotros tenemos la ley en nuestro corazón. Es decir, que la presencia de Dios está en cada uno de ustedes. Y este lugar es santo únicamente, escúchame bien, cuando los hijos de Dios están dentro de él. Ahorita en este momento este lugar está santificado, porque hay unos santos acá. Santos por la sangre de Cristo. Este lugar es santo porque la presencia de Dios está dentro de cada uno de ustedes. Pero hay algo que debemos entender. Ya mismo cuando cerremos y nos vayamos a nuestra casa, este lugar no es más que un local. ¿Sí? Puede ocurrir un terremoto, puede caerse esto, se puede incendiar, y que Dios se va a quedar sin casa, se va a estar en la calle. A la intemperie, queda Dios, no, ya es frío, Dios no tiene un lugar donde estar. No, Dios está dentro de usted, en su corazón. Número 2, ya no hay sacerdotes. Jesús mismo ocupa el lugar de sumo sacerdote. Y sabe que Jesús promete que todo lo que pidamos por medio de Él lo recibiremos. Eso no era lo que hacían los sacerdotes.
Tú ibas al templo, le dabas el animalito, él lo sacrificaba y le vas, ¿qué es lo que tú quieres? Mira que mi esposa es tremenda, Señor, dile que me la cambie. Ya, vamos a orar al Señor para que cambie el corazón a tu esposa. Pero ahora, cuando tú tienes una necesidad, tú te arrodillas, te sientas en tu cama, de pie, como tú quieras, y le dices, Señor Jesús, tengo esta necesidad. Y Él te responde. Gracias a que estamos bajo el nuevo pacto. Ya no hay sacerdotes, ya no hay una persona especial que si tú vas y le dices a que Él ore por ti, Dios lo escucha a Él porque Él está más cerca de Dios. Eso ya no existe. La Biblia dice muy claramente en 1 de Pedro 2, del 9 al 10, miren lo que dice, hermano. Yo quiero que ustedes se lo graben. Varios textos les voy a grabarse. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro le escribe a la iglesia y le dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Dónde están los sacerdotes hoy en día? Tú y yo somos sacerdotes. Tú y yo estamos en la presencia misma de Dios, porque además de que somos sacerdotes, nosotros somos el templo de Dios también. Nuestro corazón es el templo de Dios. De manera que somos real sacerdocio, somos nación santa. No es que yo no soy judío por la sangre, el Señor cuida más a los judíos por la sangre que en mí. No, aquí dice que nosotros somos nación santa. Tú y yo somos el Israel de Dios. De manera que Dios no es que nos estamos pendientes de los judíos allá en Palestina y a nosotros así como en segundo plano, no. Todos somos el pueblo de Dios. Amén. También dice, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros, fíjense, nosotros, los que no somos judíos, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, es verdad, nosotros no éramos el pueblo de Dios antes. ¿Qué dice? Pero ahora sois pueblo de Dios. Y en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, es verdad, Dios no tenía misericordia de nosotros no éramos judíos. La misericordia de Dios estaba sobre los judíos únicamente, la misericordia salvadora. Pero ahora habéis alcanzado misericordia, ¿ya ven? ¿Por qué pasa eso? Porque estamos en el nuevo pacto. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, vamos a darnos cuenta de esa transición. Incluso más adelante a Pedro también le costaba entenderlo, aunque él era Pedro, ¿no? El apóstol, estaba lleno del Espíritu Santo, le costó entenderlo, porque en una ocasión Dios le mandó a predicarle a alguien que no era judío. Recuerden que la primera predicación de Pedro le predicó a los judíos. Y él felizó de porque está en su pueblo, ¿no? Son gente connacionales de ellos. Pero él todavía pensaba que Dios no tenía misericordia con la gente de otro pueblo. Y Dios le dice, voy a predicarle a alguien que no es judío. Y Pedro dijo, Señor, ¿cómo yo voy a entrar a la casa de alguien que no es judío? O sea, Señor, por favor, yo soy judío. Y Dios le dice, no, es que tú no has entendido. Lo que yo santifico, santo es. Si yo te mando a predicar a alguien que no es judío, él es santo. Todo el que es creyente es santo delante de Dios. Así no sea judío. Todos somos, como dice el texto, pueblo de Dios. Pero además de eso, con esto finalizo, ya no necesitamos templo. No hay un lugar especial, por muy bonito, mira hermano, por muy bonito que hagan un templo gigantesco de 3, 4 pisos, con muchas cruces, con muchos símbolos. Mira, eso no lo hace especial delante de Dios. Dios mismo dice, la tierra y toda su plenitud es el estrado de mis pies. Es decir, el templo de Dios, además de ser cada uno de nosotros, es la creación. Cuando usted ve un atardecer así tan bonito, así, naranja, así que está bajando sobre el mar, y usted lo ve, mire, por mucho que Miguel Ángel, que Picasso, cualquier artista se esfuerce, nunca va a pintar algo tan bonito como eso. ¿Se dan cuenta? Y Dios está diciendo, mire, por mucho que usted construya algo muy bonito y majestuoso, y cuando tú entres se escuche el eco así, oh, santo Dios. Por mucho que usted haga eso a Dios no le sorprende, porque Él hizo ese atardecer. ¿Qué le va a importar lo que haga? Ya no hay lugares santos, ya no hay lugares que
Ya no hay lugares que si tú vas ahí, la oración se escucha. En tu cuarto no, ya eso no existe. Porque eso era del antiguo pacto. Y Jesús dice que ya no. Número 2, ya no hay sacerdotes. Sacerdotes así especiales que si tú vas a ese man, que si ese man ora por ti, te levanta. Eso ya no existe. Cada creyente es un sacerdote de Dios. O en qué caso usted tiene un hijo pequeño y un hijo mayor, y cuando el hijo pequeño le dice dame agua, usted dice no es pequeño, yo no tengo tiempo para escuchar. Voy a escuchar al mayor que es más maduro, que está más cerca de mí, que me conoce más. A veces pensamos que Dios escucha más a Carlito porque predica mejor, y a mí, porque yo simplemente voy a escuchar, a mí no me escucha. ¿No? Todos somos hijos de Dios y Dios te escucha. Hermano, yo no sé orar, hermano, me cuesta, yo no sé qué palabras decir. La Biblia dice, fíjese, la Biblia dice que tus oraciones, mire, por muy tonta que parezca, hay personas que cuando oran dicen muletillas, así como mi Señor, 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 y tú los escuchas orar y tú dices, pero tienes demasiadas muletillas. A Dios no le importa. Ahí le dice que el Espíritu Santo coge tus oraciones y las reescribe, ¿no? Tú le dices, Señor mío, y te equivocas y dices mala palabra, y el Espíritu Santo dice, este mal lo que quiere es dinero para pagar la deuda, Señor. Te lo traduzco, Señor. Y Dios dice, está bien, vamos a darle, vamos a proveerle para eso. Y tú te pones a darle cuenta, mira, Señor, es que no sé, que eso que estoy sintiendo por esa muchacha que me miró en la iglesia, me gusta un poquito, y el Espíritu Santo le dice, Señor, es lo que necesito, es una buena esposa. Y el Señor dice, sí, pero esa que le gustó no es. Así que vamos a casar, vamos a darle la que sí es. Y le cuento ese testimonio, hermano, porque cuando yo recién empecé los caminos del Señor, mi esposa es testigo de eso. Yo cuando la conocí a ella, yo ni me imaginaba que ella iba a ser mi esposa. Me daba miedo esa mujer, porque era hija del pastor, cristiana desde que nació, dijera la gente. Esa man canta como los ángeles, qué bueno para la vida. Y yo le daba, Señor, yo quiero que tú me proveas una buena esposa. Y yo ni pensaba que era bien, que era mi esposa. ¿Y qué hacía el Espíritu Santo? Cuando yo lo oraba, Señor, necesito una buena esposa, el Espíritu Santo lo traducía a el Señor, que le deja bien. Eso es lo que Él necesita. De manera, hermano, que no existen sacerdotes, normalmente les digo, no existen sacerdotes especiales, tú y yo somos sacerdotes. Y no importa cómo tú le ores a Dios, no importa si tú crees que no tienes los conocimientos para hablarle a Dios, Dios te escucha, porque tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. ¿Ven? Y número 3, ya no son necesarios los sacrificios. El antiguo pacto está marcado del principio, el Antiguo Testamento desde Génesis hasta el último libro está marcado de sacrificios. Mandaban corderitos, mataban vacas, mataban becerros, hasta las palomitas pasaban por esos sacrificios. Inmensidad de animales. Y no solo eran sacrificios de animales, también eran sacrificios físicos. Estaba prohibido comer chancho, tan rico que es el chancho, hermano. Y los judíos no podían comer chancho. Ese es un sacrificio. Pero en el nuevo pacto, me acuerdo de la visión que tuvo Pedro en el libro de los Hechos, no creo que capítulo 8, ahí 7. Cuando él fue a predicarle a ese inconverso, dice que él siendo judío, Dios le abrió una visión, un manto así lleno de chancho, langosta, todas las cosas que los judíos no pueden comer, que tan ricas son. Dios le abrió un manto así y le dijo, coge y come. Y Pedro le dijo, no, Señor, yo soy judío, ¿qué voy a estar comiendo eso, Señor? Y es que tú no has entendido, en mi nuevo pacto, lo que yo santifico santo es, de manera que el chancho es santo, hermano. Usted puede comer chancho con todo el gusto, hermano. Regocíjese en eso. Pero lo que quiero decir también con esto, hermanos, es que no hay nada que usted pueda hacer de manera sacrificial que haga que Dios lo escuche más. Nuevamente repito eso. No hay nada que usted pueda hacer de manera sacrificial que haga que Dios lo escuche más. ¿Sí? No, te voy a poner
Señor vea mi incomodidad, ¿no? Y me escuche más. No, yo voy a caminar descalzo desde aquí hasta Venezuela para que el Señor me escuche más. No, eso es en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, cada vez que alguien se arrodilla o cierra los ojos y alza su voz a los cielos, es escuchado por Dios. No hay nada que tú hagas que te haga más acerco a Dios, que haga que tú seas más hijo que otro. No, eso no existe. Todos somos hijos. Claro que sí. En cambio, hay cosas que interrumpen tu comunión con Dios. Y esto lo vamos a ver en el siguiente sermón, por motivos de tiempo. Pero rápidamente les voy a decir lo siguiente. No hay nada que te acerque más a Dios que tú hagas. No, dejar de comer chancho, no, que orar 7 horas seguidas. No, eso no va a hacer que Dios te escuche más. Pero si hay cosas que interrumpen tu relación con Dios, y es el pecado. ¿Sí? Cuando tú tienes comunión con tu padre, con hijos que tienen padres que han tenido hijos, ¿sí o no? Que es más cómodo tú tener una relación con tu hijo si ambos se entienden. Pero si tu hijo es un grosero, falta de respeto, burlón, que no te obedece, sigue siendo tu hijo, es verdad, pero la comunión está como que es tu hijo pero me cae mal, es mi hijo pero me cae mal. Es mi hijo, ¿qué puedo hacer? ¿No? Si no fuera hijo mío ya lo hubiese mandado en Venezuela decimos un bicho, ya lo hubiese mandado a freír un mono. Pero sí, lo mismo pasa con Dios. Si tú eres hijo de Dios, Dios te escucha, Dios te favorece, Dios te da el pan de cada día. Pero si tú pecas contra Él, si tú voluntariamente pecas y lo ofendes, eso va a romper la conexión. Y hay veces donde decimos, yo oro y el Señor parece que no pasa del techo de la oración. Es el pecado que te separa de tu Padre. Pero lo bueno, la promesa de esto, y lo bonito de este mensaje, nuevamente digo, con esto concluye. Menos mal que vino Cristo, hermanos. Cristo vino, murió por mis pecados, resucitó para darme vida, e hizo un nuevo pacto, mejor que el antiguo. Este es un pacto de ganar, hermanos. Es un pacto donde tú recibes bendiciones, donde tú recibes la vida eterna, donde tú recibes comunión con el Padre, sin tú tener que pagar ni un centavo. Como decía Pedro, arrepiéntete nada más de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo. Y como acto de obediencia, próximamente en el nombre de Jesús vamos a tenerlo, bautízate en el nombre de Jesús. ¿Qué es el bautismo, hermanos? El bautismo es cuando tú le dices públicamente a todo el mundo, yo ya no soy del mundo, yo soy de Cristo. Yo le pertenezco al que murió por mí. Yo le entrego mi vida a aquel que entregó su vida por mí. Ese es el bautismo. El bautismo es cuando tú sin pena y sin miedo a las consecuencias gritas a voz populi, yo amo a mi Señor Jesucristo y ya no amo al mundo. Porque lo que el mundo me quitó, Jesús me lo devolvió. Yo amo a mi Dios, yo amo a mi Jesús, porque si no lo amara me moriría. Ese es el bautismo. Amén. De manera, hermano, que aunque no profundicé mucho en el libro de los Hechos, fue más que todo una introducción. La semana que viene va más profundo. Me pareció importantísimo hablar de esto, porque si no, no entenderemos el libro de los Hechos. Si no entendemos la transición, no vamos a poder transicionar. Aquel que no entiende su pubertad nunca va a ser adulto. Tú lo ves 30 años jugando videojuegos en la casa de su papá. No ha transicionado. No se ha dado cuenta que es un adulto. Inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Amado Dios, Padre, delante de ti venimos, Señor, a darte gracias por el nuevo pacto, Señor. Venimos a darte gracias por las bendiciones tan hermosas y tan grandes que nos diste en Cristo Jesús, Señor. Oh Señor, te pido perdón, Señor, si en alguna ocasión nos hemos comportado como religiosos que pretendemos acercarnos a ti por medio de rituales, por medio de templos, por medio, Señor, de ceremonias, y no nos damos cuenta, Señor, que si tu propósito hubiese sido ese, Señor,
obligaciones del pacto, Señor. Así que tú, de manera providencial, de manera tan gloriosa, Señor, has enviado tu Espíritu Santo en nuestras almas para que tu ley esté en nuestros corazones y podamos, Señor, de manera voluntaria gritar a los cuatro vientos: te amo, Jesús, y vivo para ti. Y si es necesario, muero por Cristo. Gracias por ese regalo, Señor. Gracias por el regalo de la salvación, Señor. Te quiero rogar por las almas de mis hermanos que están acá y por los que nos visitan, y por los amigos, Señor, que están acá, que no se han dado cuenta, Señor, de que tú los salvaste de manera tan maravillosa, Señor, y que nos hagas entender esa verdad, Señor. Y que tu Espíritu Santo pase a habitar en sus corazones, Señor, y que de ahora en adelante ellos proclamen a los cuatro vientos que son tus hijos, que son tus siervos y que son tus pueblos. Si aquí hay alguna persona, Señor, que no te ha aceptado, que no ha aceptado tu regalo del Evangelio, Señor, te pido que tú lo toques en esta mañana, Señor. Y si esa persona quiere, Señor, pasar al frente, podemos orar por él. Si esa persona quiere declarar de manera pública que él cree en Jesús como su único y suficiente Salvador, Señor, haz que se levante, Señor. Dice la palabra del Señor, dice tu palabra, Dios mío, que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos, Señor. Si aquí hay una persona que se arrepiente de verdad de su vida pasada, Señor, y que quiere decirlo: oh Señor, retumbará el cielo con la fiesta y con la alegría de que un hijo tuyo se arrepiente, Señor. Oh Señor, qué glorioso es tu evangelio, qué gloriosa es la salvación, qué glorioso es Jesucristo. Quiera Dios, Señor, que cuando salgamos de acá, Señor, seamos nueva criatura, si es que no lo somos. Quiera Dios, Señor, que si salimos de acá, Señor, nuestra vida sea totalmente diferente, nuestra forma de pensar cambie, que ya no seamos una religión vacía, sino que seamos hijos tuyos, lavados por la sangre de Cristo, real sacerdocio, pueblo santo, llamados para proclamar tu nombre a todo el mundo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.